Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Mi nombre es Guillermo y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña la maestra Cintia Torres. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes, Guillermo. Bien, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, pues parece que hoy hablaremos de un tema muy interesante, pero primero, antes que nada, pues me gustaría hacer una introducción a nuestra invitada, ¿no? La maestra Cintia Torres es precisamente especialista en el área de neurociencias. Ella ya lleva un tiempo trabajando con algunos proyectos, específicamente con la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Es verdad, profesora? Sí, sí, así es. Tengo ya casi 3 años trabajando para la Universidad Autónoma de Baja California. Excelente. Ok, profesora, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de ti, acerca de tu trabajo como investigadora, como neurocientífica? Sí, sí, claro, gracias. Bueno, pues soy Cintia Torres González, yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara, hace ya unos años en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y posteriormente hice una maestría en neuropsicología, en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la inquietud, pues a partir del trabajo realizado en la maestría, me llevó a tomar la decisión de continuar con el doctorado en el área de neurodesarrollo. Era que a mí me interesaba especializarme un poco más. Por lo tanto, pues fui a hacer el doctorado al Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está en el campus de Juriquilla, en Querétaro. El doctorado fue en psicología con la terminación de neurociencias del comportamiento y estuve trabajando en la unidad de neurodesarrollo en el proyecto de doctorado, la unidad de neurodesarrollo que dirige la doctora Thalia Harmony, pues bajo la tutoría de la doctora Josefina Ricardo Garcel. Estuve trabajando por ahí un proyecto. Pues bueno, mi trabajo en realidad se enmarca en ese campo, en el campo del neurodesarrollo a partir tanto de la maestría como del doctorado, empecé a interesarme mucho en temas que tienen que ver con el desarrollo de lo que popularmente conoceríamos como autorregulación, ¿no? Como esta capacidad de controlar impulsos, de planear a futuro, que ya en términos más técnicos pues llamamos funcionamiento ejecutivo. Entonces, desde la maestría empecé a trabajar con un programa de intervención para niños que vivían en una región rural y donde a partir de un programa basado en el juego de roles, pretendíamos mejorar estas capacidades que dentro de ese marco teórico particular que trabajamos en la maestría se denomina actividad voluntaria, lo que nosotros queríamos trabajar con ellos, que sería el equivalente más o menos al funcionamiento ejecutivo. Entonces, esta inquietud de trabajar con los niños, ese aspecto del desarrollo, pues me llevó también a pensar qué lo afecta, ¿no? O sea, qué es lo que puede interrumpir que estos procesos de autorregulación se desarrollen de manera regular. Y en el doctorado estuve trabajando con niños con factores de riesgo de daño cerebral perinatal, particularmente la prematurez, y cómo estas condiciones de desarrollo temprano pues podían impactar en cómo eventualmente más adelante iban a desarrollarse estas funciones. Entonces, a raíz de esos dos trabajos es que empecé a desarrollar mi línea de investigación particular que tiene que ver con el desarrollo neurocognitivo en niños que tienen factores de riesgo de daño cerebral, que puede ser de tipo biomédico, por llamarlo de alguna manera, cuando tiene que ver con condiciones de riesgo como la prematurez, que ya hablábamos, o con condiciones como la presencia de una infección o la presencia de alguna condición médica en la madre o en el bebé, ¿no? O condiciones de tipo psicosocial, que también estamos desarrollando por ahí la línea recientemente. Entonces, pues en eso se enmarca mi trabajo. Eh, Al ingresar aquí a la Facultad de Ingeniería y Negocios de Guadalupe Victoria, que es una unidad académica de la UABC, pues empecé también a trabajarlo particularmente en la región, ¿no? En la región del Valle de Mexicali, que tiene pues sus características pues sociales, culturales, económicas muy particulares.
esta misma línea de trabajo que tiene que ver con cómo se desarrollan los niños que tienen estos antecedentes médicos y que tienen además ciertas características culturales y sociales en su entorno. Y pues bueno, eso es lo que estamos trabajando en este momento como línea de investigación. Excelente, un tema bastante interesante y de alguna forma, pues nuevo en México, ¿no? Definitivamente es una línea de investigación que prácticamente no llevará tal vez más de 20 años, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un tema que sí se está estudiando mucho, pero tal como lo comentas, quizá en tiempo no es tan antigua la línea de investigación. Digo, hay que reconocer que no soy, por supuesto, la primera que trabaja en este tema. Un grupo importante en el trabajo del desarrollo relacionado con los factores de riesgo, pues es el que hace la doctora Thalia Harmony y su equipo, ¿no? Entonces, ellos llevan ya muchos años estudiando, yo formo parte de las personas formadas en su institución, en su unidad de investigación. Entonces, sí es una línea, pues, digamos, relativamente reciente, ¿no? Pero pues hay mucha información al respecto. Creo que lo sigue siendo importante o lo importante es señalar que seguimos teniendo muchas condiciones que favorecen la presencia de factores de riesgo, tanto de tipo médico como de tipo psicosocial, y que además puede haber ciertas particularidades de los entornos que promuevan cierta vulnerabilidad en los niños con estas condiciones. Entonces, pues seguirlo estudiando, a pesar de que no somos los únicos ni somos los primeros, creo que sigue siendo importante en la medida que nos permite conocerlos más, conocer las características de su desarrollo y además al tener estas dos como bases, poder implementar programas de intervención que sean más específicos para esas características, que finalmente me parece que ese es el objetivo de la mayor parte de las personas que estudiamos en el campo aplicado temas de neurodesarrollo, poder llevarlo a la implementación para mejorar la calidad de vida de los chiquitos o favorecer aquellas características que se evidencian que favorecen un desarrollo. Por supuesto. De hecho, para ir introduciéndonos un poquito más a esta línea de investigación que has hecho, profesora, me gustaría comenzar con un concepto, ¿no? Un concepto que es básico, que es esencial, y es el concepto de desarrollo neurocognitivo. ¿Cómo definirías este concepto precisamente? Sí, no es un concepto sencillo, es un concepto que sí ha empezado como a aparecer en la literatura de forma cada vez más frecuente porque digamos que reúne, ¿no?, las dos condiciones básicas cuando estudiamos desarrollo. Hablar de desarrollo implica hablar de aspectos como la maduración propiamente de la estructura que permite que ocurra una función, pero también pues habla de aspectos en términos psicológicos, de los cambios que vamos a ir viendo en el comportamiento y en las capacidades del sujeto, que están vinculados justamente con esa maduración de estructuras biológicas. Entonces, el desarrollo neurocognitivo haría referencia a ese fenómeno que ocurre como de evolución, de cambios que vamos a ver relacionados con la edad de un niño y que son cambios en las capacidades cognitivas del sujeto. Hablamos de memoria, de atención, de razonamiento, de funcionamiento ejecutivo, pero vinculados a las trayectorias de desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales que la sustentan. Entonces, es un concepto que abarca ambos aspectos cuando hablamos de desarrollo, tanto la maduración de estructuras cerebrales como cómo eso se refleja en los cambios en la estructura cognitiva del sujeto, pero también cómo esos mismos cambios promueven la maduración cerebral, ¿no? O sea, no podríamos decir que solamente lo biológico, el cerebro promueve los cambios, sino que hay ciertas funciones en las que también lo que ocurre alrededor del niño y las nuevas capacidades van a promover el desarrollo cerebral. Entonces, así es como creo que lo abordaría yo. Justamente, por ejemplo, si habláramos de un desarrollo neurocognitivo óptimo o adecuado, funcional, ¿qué factores intervendrían, por ejemplo, para que se dé esto? O más bien para que se alteren y se generen ciertas consecuencias clínicas negativas. Uh -huh.
El desarrollo es un fenómeno multifactorial, ¿no? O sea, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno en el que además impactan no solamente un tipo de factores. Entonces, estaríamos hablando que en este proceso, además prolongado, van a estar interviniendo factores genéticos, ¿sí? Van a estar interviniendo factores que tienen que ver con la propia evolución en el periodo gestacional y en el periodo de desarrollo temprano del niño, que en gran medida están promovidos por lo genético, por supuesto, los cambios en la estructura del sistema nervioso, pero también en ese proceso pueden interferir otros factores de tipo médico que pudieran interrumpir esa evolución que se está dando en el desarrollo embrionario, en el desarrollo fetal y en el desarrollo de la infancia temprana, ¿no? Entonces, factores como la presencia de alguna condición médica o alguna enfermedad en la mamá. Podemos hablar de enfermedades metabólicas como la diabetes o alguna enfermedad como la hipertensión o alguna enfermedad crónica que la mamá venga padeciendo desde tiempo atrás o que haya adquirido en el proceso del embarazo, pues puede llegar a afectar cómo se está dando este proceso. La presencia, por ejemplo, también de estresores importantes en la vida de la madre, no solo a nivel de lo psicológico, de lo emocional, sino también cómo eso puede desencadenar una cascada de eventos bioquímicos en la mamá y que eso pueda llegar al entorno en el que el bebé se está desarrollando, también podría ser un factor. Entonces, pues son una cantidad importante de eventos o de sucesos que pudieran estar interfiriendo si hablamos de factores de riesgo en la etapa prenatal y perinatal, ¿no? El momento del nacimiento, el peso, las condiciones nutricionales, la atención médica que recibe la mamá para poder resolver situaciones que pudieran complicar el embarazo, pues una gran cantidad de características. Si existen complicaciones durante el parto, que el bebé nazca o no en tiempo, es decir, que sea prematuro, hay una gran cantidad de factores que podemos considerar factores de riesgo prenatal o perinatal. Pero además de todo este conjunto de factores que podemos asociar como con lo más biológico, ¿no? Tanto genético como estos factores de riesgo médico, hay otro conjunto de condiciones que también podrían estar involucradas en cómo se desarrolla un niño. Y estas condiciones pues son las psicosociales, ¿no? O sea, si el niño crece en un entorno que tenga económicamente lo necesario para resolver las necesidades de ese bebé y de su familia, si la presencia, por ejemplo, incluso de tóxicos que pudieran ser pues agresivos para el desarrollo de ese niño, el tipo de escuela al que asiste, el tipo de estimulación que le brindan los papás, la salud mental de los propios padres o de los propios cuidadores, podríamos también definirlo como un factor que va a intervenir de forma muy importante en estas trayectorias de desarrollo que se van a ir dando. De hecho, hay un montón de estudios que no son tan recientes, pero que hacen énfasis en que la salud mental de los cuidadores tiene un impacto directo en el desarrollo de los pequeños, ¿no? Un papá que tiene condiciones psiquiátricas, como puede ser el consumo de sustancias o alguna enfermedad de tipo psiquiátrico, tiene cierta interacción con ese niño, tiene cierto tipo de estimulación, pero además de eso, puede haber cierta predisposición a que el niño genere trastornos a futuro también, tanto del desarrollo como trastornos mentales en etapas más avanzadas. Entonces, ese tipo de condiciones también son importantes. Un factor que se ha destacado mucho en las investigaciones es el socioeconómico, ¿no? Qué tanto recurso tiene la familia en la que está creciendo ese niño o esos niños? Entonces, el impacto de lo socioeconómico parece ser como por dos vías, ¿no? La primera, que es más directa, que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos para nutrición, los recursos para atención médica que recibe el niño, pues impactan de manera más directa si un niño está desnutrido o si un niño no recibe la atención médica apropiada cuando hay una condición de enfermedad, pues pudiera haber un efecto importante. Pero también hay un efecto indirecto que tiene que ver con cómo se atribuye que el niño puede recibir cierto tipo de estimulación, ya sea por parte de los cuidadores o de servicios externos que pueden pagar esos cuidadores, cuando la familia tiene una condición socioeconómica más cómoda, ¿no?
Se atribuye, por ejemplo, que papás con escolaridades más altas podrían tener una posición más cómoda económicamente, pero esto también implica que la estimulación o la forma en la que se dirigen a los niños, el tipo de actividades, de juego, el lenguaje con el que se interactúa con el bebé es distinto y puede ser más enriquecedor. Entonces podríamos hablar de esos dos efectos cuando hablamos de los factores socioeconómicos particularmente. Indicadores importantes de esto, pues es la escolaridad de los padres, ¿no? La escolaridad y la ocupación de los papás. Entonces, eso es pues un efecto importante se ha descrito de esos factores. De hecho, bueno, ya se han hecho muchos estudios, ¿no? En cuanto a los efectos que tiene la deprivación sociocultural a nivel neuropsicológico. Y es un tema que, bueno, realmente es muy impresionante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lugares como Latinoamérica, ¿no? Donde se da mucho, desafortunadamente, esta situación dentro de estos aspectos socioculturales, socioeconómicos. Sí, sí, y eso es interesante porque sí, como tú lo comentas, hay una gran cantidad de estudios que han reportado cómo la pobreza puede ser un factor de adversidad para el desarrollo de un niño. Y a veces puede parecer como un poco controversial hablarlo de esa manera porque pudiera parecer hasta discriminatorio, ¿no? Hablar de que los niños con menores recursos tienen menor potencial o menor capacidad, ¿no? Claro. Hay que considerar que no es sencillo hablar de un fenómeno como la pobreza, ¿no? Que además trae consigo otra cantidad de condiciones que pudieran ser o predisponer al niño a mayor vulnerabilidad para su desarrollo. Pero sí hay estudios bien interesantes, por ejemplo, hay uno del 2006, no es un estudio reciente, pero es un estudio de la doctora Farah, que evaluó el impacto de este nivel socioeconómico en niños de diferentes edades y en diferentes dominios, como la memoria de trabajo, como la atención, como diferentes componentes del lenguaje, pues sí se veía por ahí una diferencia entre niños que tienen una condición más complicada a niños que tienen una posición más cómoda en sus familias. Y aquí también habría que precisar que pues, el método con el que se estudia también podría tener ahí sus variaciones, ¿no? La riqueza no necesariamente protege a los niños, podrían estar expuestos también a otras condiciones de negligencia, de que no necesariamente garantizamos que quien cuida al niño sean los papás que tienen ese nivel educativo o esa capacidad de estimulación. Entonces, hay que pues matizar esos resultados, pero efectivamente pues está ahí la evidencia, ¿no? De que las condiciones socioeconómicas adversas pudiera ser un factor que esté interfiriendo en cómo se desarrollan y pues como tú lo comentabas, en nuestro contexto de Latinoamérica es bien importante tener en consideración ese tipo de condiciones. Por supuesto, profesora. De hecho, aquí viene un tema bastante importante también, ¿no? Que es la metodología o las herramientas que se utilizan para detectar estos casos. En tu experiencia, ¿qué herramientas o qué metodologías han sido las más adecuadas a lo mejor para poder observar este fenómeno más de cerca? Sí, pues yo creo que los fenómenos neuropsicológicos o lo que estudiamos en neuropsicología podríamos los métodos como dividirlos en dos grandes ramas, ¿no? Métodos que miden algunos indicadores psicofisiológicos directos, como pudiera ser el electroencefalograma, que va a detectar pues, la actividad eléctrica de regiones específicas de interés en el cerebro, ¿no? Como estos cambios en las modulaciones se van a ir dando es una forma de aproximarse a estudiar estos fenómenos, ¿no? O sea, hay muchos estudios de electroencefalografía que han descrito estas particularidades en niños con factores de riesgo, sobre todo de daño cerebral perinatal, prenatal. Hay una gran cantidad de estudios, ¿no? Que han descrito esto. Otros estudios serían de neuroimagen también, ¿no? Que permiten a través de ya sea lo estructural o lo funcional, verificar ya sea la actividad del cerebro en términos metabólicos o la estructura cerebral cuando se trata de neuroimagen estructural. Y hay otro grupo de métodos de evaluación que no miden tanto o de forma tan directa esta actividad psicofisiológica, sino más bien que son indicadores conductuales de este avance en el desarrollo.
Y aquí entrarían pues las pruebas propiamente de desarrollo y las pruebas neuropsicológicas, ¿no? En donde a través de tareas o de paradigmas conductuales, nosotros verificamos que existan ciertas características en la ejecución del niño o en el reporte que da la mamá de que el niño ya puede hacer esto, no puede hacer esto, ya hace esto con tal precisión, pero es más un reflejo conductual de lo que pues está ocurriendo a nivel de desarrollo cerebral también, que le permite al niño evidenciar a través de la conducta esas capacidades. Entonces, pues dentro de estas están las neuropsicológicas, que son las herramientas que yo particularmente utilizo en las investigaciones y en la actividad clínica, y ambas tienen pues sus fortalezas y sus debilidades. Me parece que ambos tipos de métodos, los de medición psicofisiológica como los de medición conductual, son complementarios, que nos están mostrando matices de un mismo fenómeno que es el neurodesarrollo, y que ambas son necesarias. Pueden tener sus ventajas y sus desventajas, tanto en términos técnicos como también en términos de accesibilidad, ¿no? A veces para ciertas regiones pensar en una resonancia funcional pues es poco probable, ¿no? Porque no hay esos dispositivos, esos aparatos al alcance, o son económicamente más inaccesibles, ¿no? Y entonces las pruebas de tipo conductual pues parecen ser una respuesta más viable para no descuidar la atención al desarrollo de ese pequeño. Pero me parece que ambas pudiéramos encontrar tanto sus limitaciones como sus ventajas, sus aportaciones al estudio del desarrollo y también al seguimiento en un contexto más clínico. Me parece que son complementarias. Entonces, decir cuál es mejor o cuál ha dado mejores resultados, me parece que yo desde mi perspectiva no podría determinarlo de esa forma, sino más bien me parece que son métodos que abordan desde pues, perspectivas diferentes el mismo fenómeno o los mismos fenómenos que caracterizan al desarrollo. Por ejemplo, en algún caso en donde exista cierta vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo, eh, ¿cómo es el seguimiento? ¿Cómo es el tratamiento de este caso? Ok, si por ejemplo las condiciones son poco accesibles para dar un seguimiento completo en donde se hagan estudios a los niños, que sería lo ideal, pues a lo mejor podría hacerse mediante las valoraciones conductuales como constantes, ¿no? Con cierta periodicidad, para ir viendo el avance en términos de capacidad del niño demostrada en su comportamiento. Te puedo poner como ejemplo, ahora que vino la pandemia nos trajo muchos retos a los investigadores, ¿no? La mayor parte teníamos proyectos cuando se trabaja con humanos, pues que implicaban el contacto directo con las personas. Vino la pandemia a revolucionar la forma en la que estábamos trabajando y a meternos en muchos aprietos en realidad, ¿no? La mayoría tuvimos que ser muy creativos o empezar a repensar las estrategias y los diseños que teníamos para ello. Y esta imposibilidad de tener contacto con los niños, pues por el riesgo que podría representar para sus familias, para el propio niño, para quien iba a aplicar la evaluación, pues nos impedía incluso utilizar esas estrategias que consideramos más accesibles, que es la aplicación de un instrumento. Entonces, lo que empezamos a implementar nosotros acá en el equipo de trabajo, pues fue un inventario de desarrollo que ha respondido por los papás, que puede tener ahí sus limitaciones si pensamos que puede haber cierto sesgo por parte de los papás al evaluar los avances de sus pequeños, pero era una forma más accesible. Entonces, pues este tipo de instrumentos existen, podrían ser más fáciles de aplicar en tiempo, en accesibilidad también para el paciente en comparación con otros métodos. Entonces, lo ideal sería que el niño pudiera tener un seguimiento con técnicas psicofisiológicas de neuroimagen, de electroencefalografía, un seguimiento con neuropediatría, un seguimiento con especialistas a lo mejor en terapia física o en medicina de rehabilitación, ¿no? Especialistas en lenguaje, un neuropsicólogo que vaya llevando el caso. Pero pues a lo mejor esto es una utopía para muchas de las familias, ¿no? Entonces, yo pensaría que eh, lo indispensable mínimo podría ser un seguimiento a nivel conductual con un especialista que tenga las bases pues en formación sobre desarrollo, que le permita aplicar un instrumento y que le permita no solo aplicarlo, sino también interpretarlo adecuadamente para ir evaluando los cambios que presenta el niño,
e ir implementando medidas de intervención en un momento adecuado para mejorar las condiciones del pequeño. Bueno, y si habláramos, por ejemplo, de prevención, ¿qué medidas podríamos tomar para disminuir de alguna forma, ¿no? La ocurrencia de estos casos? Creo que identificaría varios niveles como en la prevención, ¿no? Una que le corresponde a instancias de salud, en donde se debe hacer una labor o campañas de conocimiento a la población sobre el seguimiento que se tiene que hacer, incluso desde la planeación de un embarazo, ¿no? O sea, va mucho antes de que el niño ya esté entre nosotros y ya esté mostrando alguna dificultad que preocupe a su entorno. Entonces, pues hacen falta muchas campañas de concientización sobre los factores de riesgo prenatales, perinatales, eh, pero bueno, si ya hay este embarazo, no vamos a dejarle todo el trabajo a instancias gubernamentales, ¿no? Una mamá que ya esté embarazada, pues hacer sus seguimientos mes con mes, médicos, para poder identificar en un momento determinado alguna condición que pudiera poner en riesgo al bebé, su vida, ¿no? De forma primordial, pero también su desarrollo. Hay algunas condiciones que no amenazan la vida del pequeño, pero sí amenazan su desarrollo. Entonces, uno es el seguimiento médico, eso es primordial, ¿no? Incluso hay nuevas especialidades médicas como la medicina fetal que permiten identificar también la presencia de anomalías de forma muy temprana e incluso a veces corregirlas mediante métodos quirúrgicos, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, un seguimiento con los servicios médicos a su disposición. El evitar, por ejemplo, el consumo de sustancias, el evitar el consumo de medicamentos no prescritos para una condición médica a la que se le esté haciendo vigilancia. Eh, y también, pues, condiciones socioeconómicas. A veces descuidamos aspectos como la propia salud mental cuando somos padres, ¿no? Y creemos que a lo mejor eso puede tener un efecto en mí, pero que eso no se va a reflejar en los niños que estoy criando o en las personas a las que estoy acompañando en su desarrollo. Y sí, ¿no? Entonces, cuidarnos a nosotros mismos también implica cuidar al que viene después de mí, ¿no? La planeación, por supuesto, familiar es súper importante. A lo mejor es una utopía en nuestros países, pero la planeación familiar sería una condición importante que podría empezar a prevenir la presencia de algunas de las condiciones o al menos atenderlas en tiempo, ¿no? Entonces, pues creo que medidas hay un montón, pero que posiblemente puedan eh, pues concentrarse en vigilar desde que alguien está planeando ser papá, ¿no? O ser mamá, no descuidar ningún momento y no descuidar tampoco una vez que el niño ya nació, los eventos que pudieran ocurrir posteriormente, porque pues, entre los factores postnatales también podría estar la adquisición de una enfermedad, también podría estar el tener un traumatismo cráneoencefálico, entonces podrían ser también condiciones adquiridas que no necesariamente tengan que ver con el desarrollo en etapas previas, ¿no? Entonces, pues vigilar mucho, o sea, creo que la vigilancia sería una de las recomendaciones de prevención que además permitiría implementar estrategias de intervención que sean oportunas, ¿no? O sea, que sean implementadas en el momento en el que se detecta para prevenir futuras complicaciones. Que cuando ya pasamos esta barrera de la medicina preventiva, ¿qué anomalías o qué situaciones ya nos hablan a lo mejor de un riesgo o de un elemento que ya deberíamos tomar en cuenta para acudir con un especialista o con un profesional? Eh, pues creo que hay diferentes como parámetros o diferentes criterios. Uno de los que es más frecuentemente notado por los papás, por los cuidadores de niños, tiene que ver con el desarrollo motor, por ejemplo, ¿no? O sea, hay momentos muy esperados en los que, o momentos muy marcados en los que esperamos que ocurra cierto evento en relación a los avances motores de un niño, ¿no? Con avances motores nos referimos, por ejemplo, a que ya pueda sostener su cabeza,
a que el niño ya pueda mantenerse erguido, a veces con apoyo de forma temprana, o ya pueda mantenerse sentadito, el gateo, o la marcha misma, que el niño ya pueda caminar por sí mismo, pues podemos ubicar ciertos momentos en los que esperaríamos que eso ocurra. Si empezamos a ver que hay retrasos, que el niño no sostiene su cabeza, que el niño comparado con otros niños de mi entorno todavía no camina y otros niños más o menos ya lo lograron, pues entonces a lo mejor eso ya es un indicador por ahí importante de que su desarrollo cerebral está teniendo alguna condición que le impide desarrollar esa función, ¿no? Eh, si no hay una evidencia motora, podría ser una evidencia cognitiva también o una evidencia social. Entonces, en lo cognitivo, a veces un indicador importante y frecuente de evaluación es el lenguaje. Si mi bebé no empieza a hacer soniditos, llamado balbuceo, de forma temprana, si las primeras palabras no aparecen también entre los 9, 15 meses de edad, pues habría que pensar que algo está ocurriendo ahí que interfiere en la forma en la que ese bebé está pudiendo desarrollar esa función tan importante como es el lenguaje, que permite la comunicación, que permite la formación de conceptos, que permite la regulación, un montón de cuestiones, ¿no? Y en términos sociales también, si mi bebé no interactúa, no establece contacto, no hay intención de comunicarse, incluso antes de que desarrolle el lenguaje, si la sonrisa social no ha aparecido, si hay una interacción atípica en etapas tempranas, me parece que ya sería un buen momento de acudir a un especialista para descartar. Más vale descartar la presencia de alguna condición que confiarse y esperar mucho tiempo a que eso aparezca solito cuando probablemente no lo haga, ¿no? Entonces, mientras más temprano mejor, y tampoco se trata de sobrepreocupar a los papás, ¿no? Y que estén estresados todo el tiempo o ansiosos con sus hijos, pero sí de que estén vigilantes y ante cualquier situación que a ellos les parezca que es atípica, pues acudir con un especialista o al menos reportarlo con el pediatra que lleva el caso, por ejemplo, para que éste pueda derivar a un especialista si lo considera pertinente, ¿no? Pero pues sí, sí hay diferentes indicadores en diferentes dominios del desarrollo de los niños, podríamos ubicarlos. Totalmente. Ok, bueno, pues justamente para ir cerrando este episodio, me gustaría saber qué recomendarías tú, doctora, a muchos psicólogos, médicos que están interesados en esta área. ¿Qué les podrías a lo mejor recomendar en cuanto a estudio, en cuanto a especialización? Sí, pues la formación especializada, ¿no? Esa sería la recomendación primordial. Si a mí me interesa como profesionista dedicarme al campo del neurodesarrollo o al campo del desarrollo psicológico, creo que es importante formarse en ese campo. En México y en Latinoamérica y en el mundo en general, pues hay muchos programas, ¿no? de especialización, desde diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, que permiten formarnos en ese campo y poder abordar diferentes aspectos, ¿no? Desde el conocimiento teórico y empírico de lo que ocurre como fenómenos en el desarrollo hasta estrategias y métodos para la valoración del desarrollo y para la intervención, ¿no? Entonces, la especialización. Si el profesionista no está en esas condiciones porque no es su interés, porque no es accesible especializarse, pues la otra recomendación sería vincularse a especialistas o vincularse a pues otros profesionales que aborden diferentes aspectos de ese fenómeno que es el desarrollo. Entonces, si yo no tengo la condición para abordarlo, al menos de forma total o en ese aspecto particular que requiero que se trabaje, pues sí podré derivar y podré formar un equipo de profesionistas que aunque no compartan un espacio físico, sí puedan compartir información sobre un paciente al que se le está haciendo el seguimiento. Entonces, a lo mejor yo no soy especialista en desarrollo motor, ¿no? Pero puedo vincularme con profesionistas del campo de la fisioterapia o del campo de la rehabilitación física que sí tengan esa formación especializada en ese campo y poder tomar las decisiones que sean más convenientes para ese pequeño. Entonces,
creo que no necesitamos saberlo todo, ¿no? Necesitamos formarnos en el campo de nuestro interés, de nuestras necesidades, pero también necesitamos formar equipos multidisciplinarios que permitan tener una visión más amplia de las condiciones de un pequeñito. Totalmente. Ok. Bueno, profesora, pues también por otro lado, seguramente habrá muchas personas dentro de la audiencia que estén interesadas en tu trabajo o en este campo. Entonces, no sé si haya alguna invitación a algún proyecto en especial que puedan ver de cerca, ¿no? A ver cómo funciona todo esto. Sí, muchas gracias. Pues creo que podemos invitarlos a conocer los diferentes proyectos que tenemos y las diferentes actividades que realizamos en el Laboratorio de Neurociencias y Cognición. Es el laboratorio en donde nosotros desempeñamos las actividades vinculadas al desarrollo, pero también a otros proyectos, ¿no? Este laboratorio pertenece a la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, que es una unidad académica de la UABC, y ahí tenemos una página de Facebook, tenemos página de Instagram, pero la actualizamos menos que la página de Facebook, y es donde generalmente damos a conocer los proyectos que estamos llevando, en donde se puede participar en algunos casos, ¿no? Si el diseño del proyecto está pensado para la participación a distancia o para la participación presencial cuando es posible, pues lo damos a veces a conocer ahí las invitaciones y también las actividades que llevamos a cabo de divulgación científica. Por ahí el equipo de colaboradores trabajan mucho en divulgación en temas de psicología, de neurociencias, de neurodesarrollo y generalmente los materiales se van subiendo en esa página. Y algunos eventos de corte académico. En el laboratorio hacemos, por ejemplo, un seminario semestral en donde tenemos invitados para hablar de una temática en particular durante sesiones a lo largo del semestre. Y esas sesiones no se transmiten por la página de Facebook, pero sí tienen acceso a público interesado. Entonces, con inscripción previa, les enviamos los enlaces. Este semestre, por ejemplo, tenemos, el seminario está enfocado en hablar justamente de desarrollo neuropsicológico desde una perspectiva teórica muy particular, que es la histórico-cultural, derivada de las ideas vigotskianas, de Luria. Entonces, pues tenemos un programa ahí planeado para que diferentes ponentes de diferentes universidades y de diferentes instituciones pues nos hablen acerca de sus experiencias en desarrollo en este contexto. Entonces, pues ahí vamos publicando ese tipo de actividades que hacemos y pues bueno, están invitados a seguirnos. Por ahí les dejaremos a lo mejor los enlaces para que puedan conocernos. Y pues creo que esa sería la invitación a conocer un poco más acerca del trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, doctora. Voy a dejar los enlaces en la descripción del video para quien guste pues acceder a esta información. No sé si gustes agregar algo más, profesora. No, pues nada más el agradecimiento por el espacio. Fue un poco complicado acomodar las agendas. De repente me da un poco de pena con Guillermo porque sí, nos fue un poco difícil agendar esta sesión, pero te agradezco mucho por el espacio, Guillermo, por la paciencia y por pues, tu interés por darnos este escenario a las personas que trabajamos en diferentes campos para promover el conocimiento de nuestras áreas. Pues nada más que eso, agradecerte a ti y pues agradecer a tus espectadores también la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias a ti, profesora. Ha sido un gusto tenerte en este espacio y compartiendo información tan interesante y tan necesaria, ¿no? Justamente, si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse al canal y denle un me gusta. De nuevo, muchas gracias, profesora, y esperemos volverte a tener en algún momento del futuro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego.